El Señor me salvó en 1981. Empecé a asistir a la iglesia en la que estuvimos por 15 años. Jesucristo es el Señor, con excelentes bases, excelentes fundamentos. En 1982 conocí a la doctora Graciela Esparza. Y en esa primera reunión que tuve con ella no me conocía ni yo la conocía a ella. Pero al final se me quedó viendo y me dijo: tú estás llamado a tener un ministerio a nivel del lugar santísimo. Bueno, sea lo que eso haya significado en esos días, para mí sonaba importante. Pero empecé a aprender a estudiar la palabra, empecé a aprender a verdaderamente orar y eso me hizo crecer rápido, muy rápido. En el camino, Dios me fue hablando, me fue mostrando muchas cosas. Yo supe, antes de graduarme de la universidad, yo ya sabía que tarde o temprano el Señor me iba a pedir mis actividades y Él tenía un llamado para mí, sea lo que fuera. Yo estaba muy involucrado en las cosas de la iglesia. Lo más importante para mí era estudiar, aprender, mi relación personal con Dios. Eso siempre fue prioritario para mí. Pero eso pues es lo que me hizo crecer. Bueno, en 1996 el Señor abrió la puerta para que empezáramos la iglesia Vida Cristiana. Como 5 años antes, el Señor ya me había dicho que nos iba a tener trabajando en la zona 10 de la ciudad de Guatemala, que es donde estamos desde entonces. Así es que en el 96 empezó la iglesia. Pues no empezamos aquí en la zona 10, empezamos en el Hotel Plaza los días domingos y empezamos en casa de tía Nelly, la tía de la familia Álvarez. Ahí teníamos nuestras reuniones de oración y nuestras reuniones de estudio bíblico las teníamos donde la familia Morales. Y luego, como a las 3 semanas, encontramos este lugar y nos trasladamos a este lugar. Nuestras primeras reuniones fueron en el vestíbulo, luego acomodamos atrás, el patio de atrás, lo techamos, pasamos para allá las reuniones, después demolimos algunas paredes y ahí teníamos las oficinas, teníamos el santuario y pues bueno, llega un momento en donde ya no cabemos, ¿verdad? En ese entonces las aulas de escuela dominical eran los salones de conferencias del Hotel Santander, que está a la vecindad de nosotros. Un día hubo un temporal y una erupción del volcán de Pacaya y nuestro techo se llenó de arena y la arena se mojó y con el peso de la arena se doblaron las láminas del techo. Es lo que yo estaba esperando porque ya tenía ratos examinando el panorama y viendo cómo podíamos ampliarnos. Y esa fue la excelente excusa. Dios lo propició para pues tener los servicios en otro lado. En esos días nuestros hermanos de la Iglesia de Cristo Maranata nos abrieron sus instalaciones para los domingos en la tarde, mientras hacíamos acá las remodelaciones y las reparaciones necesarias. Así es que le dimos la vuelta a la estructura del techo, regresamos y todavía unos años después demolimos una buena parte de la construcción y ampliamos lo que es el santuario. Al mismo tiempo, el Señor proveyó del espacio que ocupamos hoy con las oficinas y aulas del otro lado de la calle del santuario. Y así es como nos hemos venido. Por supuesto, estamos en un punto ya desde hace ratos en donde ya necesitamos algo más y ya no hay más paredes que tumbar. Así es que estamos orando que el Señor en su misericordia nos provea de un lugar más grande. Pero en el camino Dios ha hecho pues lo que ha hecho, gracias a Dios. Nuestra visión, nuestra meta es procurar el crecimiento espiritual, la madurez espiritual de aquellos que ya son salvos. Y por supuesto, si no lo son, presentarles al Señor Jesucristo para que lo sean y sean llenos del Espíritu Santo. Pero años antes también de que empezara Vida Cristiana, la verdad muchos años antes, a lo mejor más de 10 años antes, el Señor me permitió también ver en visión algunas cosas. Ahora, no estoy hablando de una visión que uno todavía tiene la duda de si era o no era. Estoy hablando de una experiencia extásica. Y el Señor me mostró una en donde
en la primera escena o el primer cuadro, estábamos con lo que era nuestro grupo de jóvenes adorando al Señor en un campo verde. Había una llama encendida ardiendo, había palomas volando por todo el ambiente, una cosa preciosa, pero de repente cambió la escena y yo estaba en el borde de un valle, en la montaña, viendo hacia abajo, y había una pequeña iglesia con el techito rojo y la torre, y veía pero filas de personas yendo a la iglesia con sus Biblias, y yo sabía que iban a estudiar la palabra. Y bajaban de los diferentes lados de las montañas y todas entraban a la iglesia. Y yo solo pensaba, ¿y cómo irá a caber toda esa gente allí? Bueno, terminó la escena y la tercera escena, en la tercera escena vi el planeta Tierra y vi cómo cadenas humanas gigantes de gente rodeaban todo el planeta y todos estaban adorando al Señor. Y eso, entre paréntesis, fue algo que me acercó mucho al ministerio del evangelista Morris Cerulo, quien ya falleció. Él falleció creo que el mismo año que falleció la hermana Hicks. Pero él una vez vino a Guatemala y en una de las reuniones contó parte de su testimonio personal. Y él había tenido una visión idéntica a esto que les estoy describiendo, a lo que yo había visto. Entonces pensé, bueno, aquí hay algo para mí. Y vaya si no le aprendí. Realmente le aprendimos a él los principios que usamos para batalla espiritual y ese tipo de cosas. Así es que pues Dios lo bendiga, ¿verdad? Y luego, por supuesto, en el camino aprendí con la doctora Esparza. Luego tuve en mis manos el material de la hermana Hicks. Luego conocí a la hermana Hicks, empecé a asistir a convenciones con ella. Y pues el resto es historia, ¿verdad? De todos los tesoros que hemos aprendido por la gracia de Dios. ¿Cómo hacer que estas cosas sucedan? Imposible. Así es que desde el principio descansé en el Señor y le dije, bueno, si esto va a pasar, tú lo vas a tener que hacer. Así es que nuestra única responsabilidad es la de mantener viva nuestra relación con Dios, orar, estudiar, poner por obra la palabra, caminar con Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Y en cuanto al servicio a Dios, pues velar por la calidad, o sea, hacerlo bien, hacerlo con todo el corazón, hacerlo si vamos a enseñar, habiéndonos preparado bien, si vamos a hacer alguna actividad, hacerla bien. Esa es nuestra parte, lo demás le corresponde a Dios. Como en el libro de los Hechos, Él añadía los que habrían de ser salvos. Bueno, la cosa es que han pasado mundos de gente acá por la iglesia, no se han quedado sin testimonio. A veces tenemos el privilegio que se comunican con nosotros, viven lejos de Guatemala y resulta que siguen caminando, siguen practicando la palabra, siguen agradeciéndola o siguen conectados con nosotros. En el camino, pues el Señor permitió, y fue la pandemia la que hizo madurar esto, que nuestras transmisiones empezaran a tener un alcance pues muy grande. Y a la fecha, pues por la gracia y la misericordia de Dios, alcanzamos a muchísima gente a través de las transmisiones. No es extraño encontrarnos en la calle, en los restaurantes, personas que nos reconocen y van y agradecen la palabra que están recibiendo. Gracias a Dios. Y es que ese es nuestro tesoro. Ese es nuestro único, verdadero y principal tesoro. La palabra de Dios. Este mensaje maravilloso le llamamos de muchas maneras. Esto lo aprendimos pues de la doctora Esparza, de la hermana Hicks. El mensaje del camino crucificado. ¿Por qué? En el camino aprendemos que la carne tiene que ser crucificada si queremos que Cristo viva. Se le llama el mensaje de la esposa porque recibimos todas las herramientas y todo el entendimiento y conocimiento necesarios para que si lo ponemos por obra podamos nosotros llegar a tener esa clase de relación y de cercanía con el Señor Jesucristo. Yo, como identifico este mensaje, es los 66 libros de la Biblia, no nada más 1 o 2 libros. Así le llamo yo, así me gusta llamarle, porque si no también la gente puede tener toda clase de ideas equivocadas. Pero eso es todo. En este camino hemos aprendido el valor, el tesoro que hay desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y eso es lo que enseñamos. Y la conexión, la perfección de la palabra de Dios y la conexión que hay entre las sombras, tipos y figuras del Antiguo Testamento y el cumplimiento en Jesucristo en el Nuevo Testamento.
Cuando tenemos toda esa información de junto, tenemos mundos de conocimiento, de aprendizaje. Y esa ha sido nuestra historia. Bueno, de aquí en adelante, ¿qué? Pues más de lo mismo, porque ¿qué otra cosa? Tenemos lo mejor que Dios nos pudo haber dado. Él nos ha enriquecido muchísimo con los tesoros eternos de su palabra. Así es que, pues seguimos haciendo más de lo mismo. Cada vez tenemos más personas ayudándonos a tiempo completo en la congregación. A estas alturas ya somos como 18 personas y todos corremos el día entero. Así es que espacio habrá para que más y más personas se añadan al equipo. Equipo de personas voluntarias, los amamos, los agradecemos y dependemos de ellos para muchísimas cosas. Nuestros equipos de sonido, el equipo técnico, transmisiones, el equipo de músicos, de alabantes, las voces, el equipo de servidores, servidoras, los maestros de escuela de niños, todos los que apoyan y ayudan para que Vida Cristiana sea, no solo sea lo que es. Si lo que es no está bien, pues no queremos eso. Pero para que Vida Cristiana sea lo que Dios quiere que sea. Así es que gracias a todas las personas que están involucradas y apoyan, gracias a todas las personas que son fieles en darle al Señor de su sustancia, porque de esa manera podemos nosotros pagar cuentas. Y un día, Dios mediante, podremos irnos a un lugar más grande, propio o rentado, la puerta que Dios abra. Pero ese es el siguiente, pues eso es para lo que estamos orando ahorita, ese es el siguiente paso, buscar un lugar más grande, Dios mediante, ¿verdad? Y más gente se nos va añadiendo, se nos ha añadido gente de Centroamérica, de Suramérica, del Caribe. Gracias a Dios, ahora en España tenemos un contacto allá. Así es que, bueno, esta cosa va a seguir creciendo, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Pero es Dios el que ha hecho todo el trabajo. Nosotros únicamente hemos buscado ser responsables con lo que Dios nos ha confiado. Él ha hecho todo lo demás, que es lo más importante, y a Dios le damos toda la gloria. Por 30 años hemos visto la misericordia de Dios con nosotros. Él ha sido fiel, Él nos ha respaldado desde el primer día, su gracia ha estado con nosotros. Él nos ha bendecido de tantas y cuantas maneras. 30 años. ¿Cuántos mensajes hemos predicado? ¿Cuántas cosas hemos podido hacer? Y todo por la misericordia de Dios. Él ha sido bueno porque Él es bueno, esa es su naturaleza. Y Él seguirá siendo bueno en los años que vienen. Así es que le damos a Dios gracias, le damos a Dios toda la gloria por lo que ha sucedido en estos 30 años, en este lugar y en conexión con este lugar. Y confiamos y esperamos en Dios y nos apoyamos en Él para el resto del camino, para el resto de la historia. Él escribió en el rollo del libro la historia para Vida Cristiana y para todos nosotros, y Él sabe cuál es el final. Y el final que Dios tiene para nosotros es de bondad, de amor y de misericordia. Así es que gracias a Dios por todo lo que Él ha sido y por todo lo que Él seguirá haciendo. Amén.